Saludos. En este video aprenderemos la relación de funciones de transferencias con la integral de convolución. Para esto debemos recordar la respuesta de un sistema según su modelo de función de transferencia. La señal de salida en el dominio de la frecuencia va a ser la multiplicación de la función de transferencia y la señal de entrada en el dominio de la frecuencia. Habíamos dicho que en el dominio del tiempo nuestra salida tendría un componente forzado y un componente natural. El componente forzado estaba asociado a una señal x de t de excitación, que cuando la pasábamos al dominio de la frecuencia iba a tener factores en el numerador y raíces en el denominador. Por otro lado, el componente natural está asociado a la función de transferencia, cuyo numerador va a tener ceros y en el denominador iba a tener polos. Hablamos de esos polos y ceros y los que los podíamos graficar en el plano de S. También vimos que esos polos podían ser reales, podían ser imaginarios o podían tener una combinación de ambas cosas. También habíamos hablado de los ceros en el semiplano izquierdo y en el semiplano derecho. Finalmente, veamos la respuesta de un sistema en detalles. Y de S, al ser la multiplicación de G de S por X de S, lo podemos expresar en la siguiente ecuación. La combinación de todos los ceros y polos con la combinación de los factores y raíces. Estos factores y raíces los podemos romper en fracciones parciales, lo mismo que la parte de ceros y polos. Cuando hacemos eso, fíjense que vamos a obtener unos componentes que están asociados a los polos y otros componentes que están asociados a las raíces de la señal de entrada. Este componente que está asociado a los polos lo vamos a conocer como el componente natural, mientras que la parte que está asociada a las raíces la vamos a asociar al componente forzado. Veamos un caso anteriormente estudiado. El sistema de segundo orden superamortiguado que se ilustra aquí, cuando x de s era igual a 1, vimos que nuestra y iba a tener la forma de un sinusoidal multiplicado por un exponencial que está asociado con la parte real. Vimos también la relación que existía con los polos. Aquí teníamos la parte real, teníamos un ángulo z desde el origen hasta el polo, en el caso superamortiguado ese es el omega n, y la parte imaginaria que era el beta. Habíamos hablado también en un ejemplo de clase que la x de s podría ser un salto unitario. Cuando tenemos un salto unitario, noten que el componente natural cambia. La amplitud va a ser diferente y va a estar desfasado. Este procedimiento, si tiene duda, a todos mis suscriptores pueden ver el enlace que les voy a dejar en la descripción donde se desarrolla esta ecuación. Pero los exhorto a que intenten desarrollarla por su cuenta. En el caso especial que habíamos hablado, cuando x de s es igual a 1, fíjense que nuestra función de salida va a ser la misma función de transferencia. Para ese caso, la salida en el dominio del tiempo va a corresponder al componente natural. Esto es cuando en la entrada tenemos la función Dirac o pulso ideal. La salida es el componente natural. De la función pulso vale la pena recordar que el área bajo la curva se asocia a la intensidad del pulso. Esto corresponde al área bajo la curva, que es la integral del pulso es igual a 1. Cuando hacemos que la a tienda a infinito, se mantiene la integral intacta y se le conoce como la intensidad asociada a la función Dirac. Aun cuando su magnitud o cantidad de energía en el tiempo cero tienda a infinito. Prestemos atención a la aplicación de muestreo
la cual hace uso de la función pulso. Igual de estrecha relación con la teoría de funciones de transferencia. Dada una función x de t, cualquiera como la que se está ilustrando, definida para t mayor que 0, de modo que se pueda aplicar la transformada de Laplace. Muestremos la misma en tiempo 0. Luego mantenemos ese valor hasta que llegue el próximo intervalo de muestreo. Noten que por ese intervalo inicial se obtiene una aproximación de x de t y por conveniencia denominamos el lambda 0 como el sub 0 y vamos a estar muestreando en cada lambda pasado el tiempo y finalmente ese muestreo, fíjense que lo que nos interesa no son las rayas que van subiendo, sino las rayas que están manteniéndose constantes, que son las que aproximan la curva de x de t. La aproximación de x de t la podemos expresar como la sumatoria de x evaluada en el periodo de muestreo, lambda, multiplicado por la función pulso, según se ilustra en la ecuación que acabo de mostrarles. Esa intensidad bajo la curva en el intervalo particular cobra importancia, porque ahora cuando yo vaya a pasar esta función pulso al pulso ideal, como hicimos antes, vamos a muestrear, pero usando entonces la función Dirac, cada pulso tendrá la intensidad de acuerdo con el valor muestrado multiplicado por el intervalo de tiempo lambda, que era el área bajo la curva que les había mostrado. En otras palabras, el muestreo recoge la intensidad y la expresamos usando el área bajo la curva del pulso ideal, y será el valor de x muestreado multiplicado por el intervalo de tiempo multiplicado por la función Dirac. Finalmente, esa función pulso que acabo de ilustrar se va a convertir en la aproximación que les estoy mostrando acá. Yo tengo la duración del intervalo multiplicado por el muestreo que estoy dejando constante cuando hago el muestreo con la función Dirac. Cuando yo hago la sumatoria de todo eso, estoy aproximando mi x de t. Y fíjense ahora que cuando mi lambda tiende a 0, esta sumatoria pasa a ser una integral y en efecto la aproximación va a ser una igualdad, dado que el lambda es tan pequeño que podemos tratar esto como una señal análoga. Sin embargo, vamos a seguir trabajando con la expresión aproximada un poquito más para ver qué podemos hallar de ella. En el caso especial, cuando x de s era igual a 1, corresponde a una función Dirac en el dominio del tiempo. Fíjense que si nuestra función de transferencia hubiese una manera de expresarla en el dominio del tiempo, digamos como una g de t, nuestra y sería el mismo componente natural, la misma función g de t. Esto es importante porque cuando excitamos nuestro sistema con una función pulso ideal, el componente natural, que ya vimos que puede cambiar si la excitación cambia, pero cuando es igual a la función Dirac, el componente natural está en su forma más simple. Y como los sistemas que estamos trabajando son lineales e invariables con el tiempo, o mejor conocidos LTI, nosotros lo que podemos decir con eso es que si nuestra entrada se atrasa, la salida también va a estar atrasada, pero va a ser la misma respuesta que teníamos anteriormente. Y eso lo podemos expresar de esta forma matemática. Tenemos la función Dirac muestreada un poco atrasada en el tiempo lambda. Eso va a corresponder a una salida que va a ser la misma función g de t, pero atrasada por un tiempo lambda. Y estas son buenas noticias porque ahora cogemos nuestra señal muestreada, la alimentamos a nuestra función g de t, que representa el diagrama de bloque, y esto entonces nos va a dar que donde quiera que teníamos el delta, vamos a estar cambiando por g de t menos el lambda i. Y ahora sí, si usamos el delta lambda cuando tiende a 0, sabemos ya que esto nos va a dar la señal de x de t de entrada muestreada, pero en la salida tenemos la entrada de señal análoga y la salida la vamos a tener ahora una integral que la vamos a conocer como nuestra integral de convolución.
Esta integral de convolución, noten que va de 0 a infinito. Que vale la pena mencionar que cuando estamos hablando de matemáticas, los muestreos no empiezan en 0, empiezan a lo largo de todo el dominio. Y esto hará que ese límite, en lugar de ser 0, vaya a ser negativo infinito. Así que los matemáticos van a definir la convolución de x con g, la van a denominar usando un asterisco y la van a definir de menos infinito a infinito usando la misma expresión matemática que nosotros acabamos de hallar. La parte cuando estamos hablando de sistemas, pues va a ser según nosotros la acabamos de definir, porque vamos a empezar a muestrear en tiempo cero. Sin embargo, fíjense que cuando usamos el límite en infinito, no obtenemos una función matemática, obtenemos números. Así que, si queremos buscar una función de transferencia o el equivalente a una función de transferencia en el dominio del tiempo, realmente necesitamos usar la integral, pero basada de 0 a t, que es lo que generalmente se usa en el libro de texto que estamos usando en el salón de clase. Hasta aquí este video. En una próxima ocasión hablaremos de algunas propiedades importantes de la integral de convolución. Hasta luego.